Germán Garabano, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. Saludos a todos, un gusto hablar con ustedes. Germán, escuchaba hoy, y creo que lo habías dicho vos también, que iban a ir a la justicia algunos exfuncionarios del gobierno pasado, ¿es así o no? Sí, específicamente en relación a varias de estas denuncias falsas, de estos relatos inverosímiles que se han hecho en estos últimos meses, en estos últimos tiempos. La verdad es que la actitud desde el presidente Macri hacia abajo, privado de él, Daría Nieto, la idea es presentarse en la justicia y hacer las presentaciones que correspondan en todos los casos. Hay 20 detenidos acusados de espionaje, muchos de los cuales trabajaron para Juntos por el Cambio. ¿Qué opinión te merece? No, a ver, aclaremos, si yo no conozco a ninguna de las personas detenidas, no conozco si alguno trabajó alguna vez para Cambio, decir que no, es decir, la única persona que tenía alguna función, que era una empleada contratada en Casa de Gobierno, es una señora Martinengo, que fue mencionada erróneamente como secretaria del presidente, expresidente Macri, y claramente a la otra persona que se le allanó la casa fue al secretario privado del expresidente, lo cual claramente fue una situación excesiva, y esta persona, Daría Nieto, se presentó no solo en la justicia, sino también ante diversos programas de televisión, a aclarar que él era totalmente ajeno a estas situaciones investigadas, y además así parece que ha quedado también demostrado de los testimonios de estas personas detenidas. Entonces, me parece que hay una investigación donde hoy la Cámara ha apartado al juez que le estaba llevando adelante, y que claramente quiero marcar ahí una fuerte separación con el presidente Macri, con su secretario privado y su equipo de gobierno. ¿Existía la mesa judicial que dice la acusación esta? A ver, eso es en otra causa. Sí, sí. Estoy mezclando las causas, pero porque son muchas, ¿no? Sí, la verdad que tiene que ver con este plan que nosotros vemos de tratar de generar impunidad. Efectivamente existió una mesa judicial, así la llamó el periodismo. Era un grupo de funcionarios que, de acuerdo a lo que teníamos asignado por ley, ejercíamos nuestra tarea. Estas reuniones se celebraban en la planta baja de la Casa Rosada, en la oficina del secretario legal y técnico, con la presencia de él, del asesor del presidente, José Torello, y del procurador del Tesoro, junto con los funcionarios del Ministerio de Justicia, y era para discutir los pliegos. Nosotros, cuando llegamos al gobierno, el kirchnerismo había utilizado un mecanismo de subrogancia, es decir, de jueces interinos para incidir en la justicia, y había una gran cantidad de vacantes. Hacía mucho tiempo que no se designaban jueces constitucionalmente, que tienen que ser designados con acuerdo del Senado, y se hizo un trabajo muy fuerte, tanto en el Consejo de la Magistratura como en esta mesa judicial, para tratar de que el presidente de la Nación pudiera elevar al Senado la mayor cantidad de pliegos para que se cumpla con la manda constitucional de tener realmente jueces independientes. Durante ese periodo de gobierno se elevaron más de 500 pliegos. De esos 500 pliegos hubo 300 que fueron, más de 300 aprobados por el Senado, y hubo 200 y pico que estaban durante el último año. El peronismo no quiso tratar pliegos, entonces hubo 200 pliegos que no tuvieron tratamiento y que hoy están siendo evaluados por el nuevo gobierno. Esa era la función de la mesa judicial. Por eso yo hoy hablé que era delirante la denuncia, en donde se hacía mención a que esta mesa podía incidir en casos judiciales, sobre todo en los procesos de corrupción kirchnerista, que, como ustedes bien señalaban, la mayoría de ellos fueron puestos a la luz por el periodismo independiente, con trabajos de investigación muy valientes, y que luego la Fiscalía y la Justicia se ocupó de llevar adelante las investigaciones, incluso muchas de ellas durante el gobierno del propio kirchnerismo, con algunos casos que ya han terminado en condenas que han sido ratificadas por cámaras, y otros procesos que están en juicios orales y públicos. Te está escuchando José del Río también ahí, no sé si... Garabano, la libertad, José? ¿cómo está? ¿La libertad de expresión está en riesgo en la
Nosotros tenemos dos procesos. Primero, un proceso que durante el gobierno anterior del kirchnerismo se dio, y por eso yo creo que ellos hacen este tipo de denuncias, que fue tratar de usar la justicia, como lo había hecho en su momento Fujimori o Chávez, para atacar a opositores políticos e incluso a periodistas. Eso sucedió en el caso de Francisco de Narváez, en el caso de Enrique Olivera, en muchos casos. Incluso durante el gobierno de Cristina Kirchner, ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a una audiencia temática, se llama, sobre peligros de la libertad de expresión cuando se hacían, ¿se acuerdan esos scratches públicos que participaba Eve de Bonafini y se hacían ataques a distintos medios? Lamentablemente hoy de nuevo empezamos a repetir un proceso muy parecido y agregamos a partir del caso Santoro, agregamos, y lo que ustedes señalaban ayer, agregamos ya la persecución judicial como un elemento nuevo que se agrega a lo que han sido scratches públicos, ataques desde cuentas oficiales de Twitter, malos tratos en entrevistas, es decir, todas esas cosas hoy se han agravado con esta amenaza latente y en algunos casos ya efectiva de procesos judiciales contra periodistas donde se pretende ir a buscar a las fuentes o que se brinden las fuentes de información. Es decir, atacar a las fuentes de información es atacar la libertad de expresión. Me parece que no hay nada más sagrado en una democracia que la libertad de prensa y la posibilidad de los periodistas de poder contar con sus fuentes y que esas fuentes puedan ser resguardadas. Hoy lo hablábamos con la Nata a la mañana, es decir, han sido fuentes delincuentes de la peor calaña y eso no inhabilita al periodista. En todo caso será una responsabilidad de la justicia ver quién cometió un delito o quién hizo algo malo, pero no el periodista que revela información. Garabano, como hombre de la justicia, tantos años sabiendo cómo funciona el sistema judicial argentino, ¿le sorprendió que la Cámara Federal de La Plata, en sus argumentos para separar al juez Federico Villena, diga que no garantizaba imparcialidad? Al contrario, lo ubica como un hombre de gestión bastante parcial a la hora de ejecutar o llevar adelante una causa, lo cual es llamativo. Las cámaras en general ratifican, critican, guían, como sucedió ayer, como en la Cámara Federal por la causa AMIA, que dicen vayan por acá, que hay que seguir, incentiven esta investigación. Pero decir que un juez no garantiza imparcialidad es muy fuerte. Hay un tema que es sagrado en la justicia, que tiene que ver con el juez natural y con la independencia de los jueces. Y sin entrar en este caso en particular, a mí incluso me tocó en su momento recusar a otro juez, a Alejo Ramos Padilla, en su momento cuando yo formulé una denuncia en Dolores contra el juez Rosansky, el ex juez Rosansky, que había hecho casualmente una falsa denuncia, y en ese caso la Cámara Federal de Mar del Plata también lo apartó al juez. Es decir, uno no puede tener ningún juez, y yo he sido juez, ningún juez puede tener ningún tipo de interés en el proceso. No puede haber ningún elemento que ponga en crisis esa imparcialidad. Si existe un elemento que ponga en crisis ese deber de imparcialidad, ese rol de juez natural, imparcial, el juez debe ser apartado y la investigación debe seguir con otro juez. Eso es central, porque si eso se pierde, ponemos lamentablemente en crisis todos los pilares del sistema de justicia y de un debido proceso. Ahora, Garabano, hay como una especie de moda últimamente, o de doctrina, que el juez se queda con la causa si va acumulando pruebas, si va trabajando. En este caso, en la que ha cambiado la supuesta irregularidades de escuchas en la AFI, ¿usted cree que tendría que ir a Comodoro Pi directamente o le parece natural que quede en manos de un subrogante? A ver, yo siempre he tratado de evitar, y por eso hablé de otros casos más genéricos, incluso cuando era ministro, hablar de casos concretos. Pero puntualmente me parece dos cuestiones en relación a esto. Una primera aclaración, es decir, la causa no es de escuchas, eso es algo que el kirchnerismo casualmente ha intentado, y algunos medios kirchneristas, de relacionar por la vieja causa de las escuchas, aquella que le había armado Ollarvide a Macri antes de ser presidente.
Entonces algunos han querido volver a emparentar eso, y la verdad que en esta causa, que se tenga conocimiento, no hay ningún tipo de escucha en las tareas aparentemente de espionaje ilegal que se investigan. Y como segundo punto, es algo muy controvertido la competencia, no porque sea subrogante o no, es algo muy comprometido la competencia de Lomas de Zamora en todos hechos que se habrían suscitado y habrían sucedido, y las personas todas habrían actuado en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y no en Lomas de Zamora. Pasa algo parecido a lo de nuevo, voy a citar el caso de Ramos Padilla, pero pasa algo parecido a la causa de Dolores, donde todas las investigaciones y todos los hechos presuntamente delictivos habrían sucedido en Capital Federal. En esto muchas veces, lamentablemente, lo que han hecho algunos jueces es forzar o estirar su competencia de un modo que de nuevo afecta esta situación de juez imparcial, porque además el juez imparcial es aquel juez del territorio donde se cometen los delitos. Incluso tengo entendido que varios abogados cuestionaron que el juez de Lomas de Zamora estuviera haciendo allanamientos en Ciudad de Buenos Aires sin avisarle y sin pedir un exhorto a los jueces de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí hay una ley que fija excepciones muy puntuales para poder salir de la jurisdicción de uno e ir a otra jurisdicción. Entonces, lamentablemente en este último tiempo hemos visto que la justicia se toma determinadas libertades que ponen en crisis el debido proceso, y hay que ser muy cuidadoso con esto. Yo no sé si la causa tendrá que investigarse, seguir en Lomas, en el otro juzgado, o tendrá que ir a Capital. Eso es un tema que tendrán que resolver los jueces, las partes y las cámaras, pero sí pondría mucha atención a esta mala conducta, yo creo, o esta mala forma en donde los jueces extienden su competencia más allá de lo que se debe, lo mismo que cuando jueces actúan en expedientes en los cuales podrían tener un interés, podrían estar comprometidos. Es decir, me parece que con esas dos cosas, ya que la justicia lamentablemente no goza de la mayor confianza de la ciudadanía, me parece que la propia justicia tiene que ser muy rigurosa en los procesos y que esos procesos respeten las garantías constitucionales, y esto es algo que incluso yo, siendo ministro, lo señalé varias veces en relación a las prisiones preventivas, algo que motivó incluso muchas críticas que me fueran formuladas, pero en esto yo voy a mantener claramente lo importante de resguardar el debido proceso y los derechos de todas las partes en los procesos judiciales, especialmente en los penales. Gracias, Germán Garabano, muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Gracias, José del Río. Sabemos que también tenés trabajo. Algún largo. trabajo por hacer. Abrazo grande, Pancho. Chao, gracias. Chao. Beto Valdés, ¿cómo lo estará viendo?